Bendito Dios. Juan capítulo 14 y vamos a leer el versículo 26. Aleluya. Cuando lo tengas se pone de pie y leemos juntos la palabra de Dios. Bendito Señor, gracias Señor. Leemos la palabra del Señor en el nombre de la Santísima Trinidad con mucho temor y reverencia en esta hermosa mañana. Y dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Bendecimos tu presencia, Dios mío. Señor, te doy gracias por la oportunidad de ministrar a tu pueblo en esta mañana. Espíritu Santo, Señor, pido tu intervención en este día. Señor, sin ti no puedo hacer nada, sin ti no puedo lograr ningún objetivo en esta mañana. Así que a ti te honro, Espíritu Santo, y te doy gracias, Señor, por haberme escogido, Dios, para compartir esta palabra. Pido que tu palabra bendiga a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y aquellos que nos van a ver a través de las redes sociales. Te pedimos, Señor, que esta palabra los impacte, los instruya y los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse rapidito. Quiero hablar en esta mañana acerca de la persona y el ministerio del Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero hablar en este día. La persona y el ministerio del Espíritu Santo. Así como Jesús, el Hijo de Dios, existía eternamente antes de venir al mundo, también el Espíritu Santo ha existido durante toda la eternidad. Amén. Es por eso que el libro de Génesis apenas comenzaba a describir la creación del universo, cuando el escritor nos declara que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El libro de Génesis capítulo 1 versículo 2. El Antiguo Testamento se refiere al Espíritu Santo en varias ocasiones. El libro de Isaías capítulo 63 versículos 10 y 11 hace referencia al Espíritu Santo. No tiene que ir allí. El Salmo 51, el versículo 11, David le dice al Señor, después que tuvo esa caída con Betsabé, David le declara al Señor y le dice: no eches de delante de mí, delante de ti, no me eches, perdón, delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire qué cosa más poderosa. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no es hasta que llegamos al Nuevo Testamento donde podemos ver la acción del Espíritu Santo con más claridad. Hablemos un poco sobre la persona del Espíritu Santo. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 16, Cristo se refiere al Espíritu Santo como otro consolador. Miren lo que dice. Juan 14, 16, búsquelo para que lo leamos juntos. Aleluya. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. La palabra consolador en griego es la palabra parakletos. Parakletos quiere decir uno llamado al lado de otro para ayudar. El Espíritu Santo entonces es un consejero. El Espíritu Santo es un defensor legal. Es un mediador. Es un intercesor para nosotros los creyentes. Él es esencial para la vida y la enseñanza cristiana. Sin la ayuda del Espíritu Santo, sin su ayuda y sin su poder, todos nuestros esfuerzos, tanto como para agradar a Dios, como para enseñar a otros a hacerlo, carecerían de sentido. Por lo tanto, nuestra vida cristiana tendría pocos resultados o no tendría resultados significantes. Así que el Espíritu Santo es la persona indispensable para todo lo que concierne a nuestra relación con Dios y con su servicio. Él ha sido enviado a la iglesia para ayudar al creyente a vivir su vida cristiana.
Sin el Espíritu Santo es muy imposible que usted y yo podamos vivir una vida cristiana aceptable delante de Dios. Es imposible. Entonces con esto podemos decir que todo creyente necesita la llenura del Espíritu Santo. Es vital para los creyentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único que puede ayudar al creyente a entender la verdad de Dios. Sin la presencia, sin la llenura, sin la manifestación del Espíritu Santo en un creyente, la palabra de Dios no tendría ningún sentido para nosotros. Él es quien produce en nosotros el tipo de vida que agrada a Dios. Cuando el Espíritu Santo dirige una vida, el Espíritu Santo la conduce a cosas maravillosas, a experimentar cosas maravillosas de parte de Dios. Conduce al creyente a reflejar amor. La presencia del Espíritu Santo conduce al creyente a reflejar gozo, a reflejar paz, a reflejar paciencia. Esa es la actividad del Espíritu Santo en un creyente. A reflejar amabilidad, a reflejar bondad, a reflejar fidelidad, a reflejar humildad y dominio propio. Eso usted lo encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Entonces es imposible agradar a Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Alguien dice amén, por favor. Él es el único que puede ayudarnos a comprender plenamente la persona de Jesucristo. El Espíritu Santo es quien nos enseña también a llamar Padre a Dios. Él es el maestro de oración de la verdadera oración cristiana. Esa oración simple, esa oración sencilla, pero que se hace cargada de fuego y de amor. Y que enciende la acción de cada creyente en la iglesia del Señor. Es el Espíritu Santo actuando en nosotros quien dirige esa oración. Este consolador, consejero y ayuda no es solamente una influencia consoladora. Hay sectas religiosas que dicen que el Espíritu Santo es una energía, falso. Es un sentimiento consolador. No solamente es un sentimiento consolador. Jesús muestra más allá de toda duda que él reconocía al Espíritu Santo como una persona igual a él. El libro de Juan, capítulo 16, versículo 8, mira lo que dice, Juan 16, 8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado y de qué más. ¿Y de qué más? Y de juicio. Juan capítulo 16, versículo 13. Mire lo que dice, vamos más adelante. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu Santo es Dios mismo, confirmado a través de la palabra de Dios. Él es Dios. Y Él siempre guía al creyente a toda verdad. ¿Por qué? Porque Él solamente puede producir verdad. Él es quien revela la obra de Cristo al creyente. El factor que nosotros somos cristianos, que creemos y le servimos al Señor, es una evidencia del obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo revela todo lo que es verdad. Él representa la verdad, Él se goza de la verdad, Él se envuelve en todo propósito que conlleve a la verdad. No sé si alguien me está entendiendo. Entonces los creyentes necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Es indispensable que todo hijo de Dios camine lleno de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace que nosotros los creyentes nos mantengamos unidos en la verdad. Entonces, si queremos mantener la presencia del Espíritu Santo en nuestras iglesias, tenemos que perseguir la verdad.
Aleluya, tenemos que ser perseguidores de la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Te amo, pero te tengo que decir ciertas cosas. Te aprecio, pero tenemos que movernos y conducirnos en verdad. Es por eso que Pablo insta a la iglesia de Éfeso a perseguir la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad hace que la iglesia crezca y madure en el Señor. Solamente la verdad produce eso. Efesios 4, 15 y 16. Miren lo que dice. Vaya conmigo allá. Efesios capítulo 4, versículo 15 y versículo 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos ¿en qué? En todo, en aquel que es la cabeza. ¿Y esto es en quién? Versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, puede leerlo conmigo, no se preocupe, entre sí por todas las coyunturas que se añaden mutuamente según la actividad propia de cada miembro, ¿recibe qué? Recibe su crecimiento para ir ¿dónde? Edificándose ¿en qué? En amor. Esto no solo nos habla de cómo debemos relacionarnos entre nosotros como familia de Dios, sino que también habla de cómo nosotros los líderes y los santos en la iglesia debemos tratar con aquellos hermanos y aquellas situaciones que están fuera de orden en la iglesia del Señor. Pablo dice que debemos tratar con ellos ¿con qué? Con amor. Pero también dice que nunca debemos apartarnos de la verdad. ¿Por qué? Porque el amor corrige, el amor instruye, pero el amor también confronta el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. El amor confronta el pecado. Herón, como dice en inglés. De una. El amor no encubre. No encubre nada que tenga que ver con tinieblas. El amor nunca se aparta de la verdad. Como decía hace un rato, te amo, pero tengo que decirte lo que tengo que decirte. Tengo que decirte ciertas verdades, te las voy a decir con respeto, te las voy a decir con amor, pero te las voy a decir por tu propio bien. ¿Para qué? Para que nosotros como iglesia podamos crecer en Cristo Jesús, que es que la cabeza de la iglesia del Señor. ¿Por qué es necesario eso? Porque la iglesia no puede estar unida en sí misma. Si la iglesia se une en sí misma, pierde el poder. La iglesia tiene que estar unida a Cristo en todo momento. Él es la cabeza de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. He's the boss. Bendito sea el nombre de Jesús. Tiene que estar unida en Cristo la iglesia. Y el Espíritu Santo juega un papel crucial para que eso pueda ser posible. Entonces el Espíritu Santo revela todo lo que es verdad. La Biblia nos deja ejemplo de esto. Cuando vamos al libro de Hechos, el capítulo 5, en el versículo 3 y 4, no tiene que ir allá. Recuérdese cuando Ananías y Zafira mintieron acerca de la heredad que habían vendido. ¿Qué les dijo Pedro? ¿A quién? Ustedes mintieron al Espíritu Santo. Dos cosas muy importantes pasan aquí. Primeramente, Pedro nos deja ver claramente que él creía que el Espíritu Santo era una persona. No era una energía. No era un sentimiento. ¿Por qué? Porque usted no le miente a un vaso. Usted no le puede mentir a una mesa. Yo no le puedo mentir a este púlpito. Yo le miento a usted. Si me paro aquí a hablar sandeces, que no tiene nada que ver con Dios. Amén. Segundo, Pedro también creía que el Espíritu Santo es Dios. Es por eso que le dijo, así que no han mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. En otras palabras, Pedro estaba diciendo, nosotros estamos decepcionados con ustedes. Y quizás estemos un poquito enojados con ustedes. Pero el problema de ustedes es mucho más serio porque ustedes no nos mintieron a nosotros. Ustedes le mintieron a Cristo. Le mintieron al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Hablemos un poco de la obra
de las obras y el ministerio del Espíritu Santo. Primeramente, el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vaya conmigo allá. Segunda de Timoteo 3, 16. Aleluya. Bendito Dios. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, ¿para qué? Para redarguir, ¿para qué? Para corregir, ¿para qué? Para instruir en justicia. Entonces toda la Biblia fue inspirada por Dios. La Biblia es el aliento de Dios mismo. Es la palabra de Dios dada a aquellos hombres bajo la inspiración de Dios. En otras palabras, Dios derramó su Espíritu Santo en las almas de aquellos hombres que fueron elegidos para escribir la Biblia. Pero no solo eso, sino que el Espíritu Santo también enseña al creyente. Él es nuestro maestro por excelencia. Bendito Dios. Él es indispensable en la educación cristiana. Él es quien guía. Él es quien usa a los maestros. Él es quien usa a los predicadores desde el púlpito. ¿Para qué? Para que ellos puedan enseñar las verdades de Dios. Es una responsabilidad grande. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros que predicamos, que enseñamos, vamos a tener una condenación más fuerte. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero es impresionante que el Dios de la creación decida cooperar con nosotros para proclamar su mensaje de redención al mundo. Eso es impresionante. Y digo impresionante porque en realidad Dios no nos necesitaba a nosotros para eso. Él decidió usarnos por su gracia. Es por la gracia de Dios que yo puedo predicar la palabra de Dios. Es por la gracia de Dios que usted puede acercársele a alguien con un mensaje de parte del Señor que cambie una vida. Por su gracia. Todo lo hemos recibido por su gracia. Por eso la Biblia dice que tenemos que dar por gracia lo que de gracia recibimos. Qué lindo, ¿verdad? Entonces el contenido de la enseñanza cristiana debe estar basado enteramente en la Biblia. ¿Por qué? Porque ella fue inspirada a los autores bíblicos por el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que el Espíritu Santo debe estar involucrado directamente en el contenido de toda predicación y enseñanza cristiana. En cada palabra que se declara desde un púlpito, el Espíritu Santo tiene que estar envuelto. Y cada vez que se impone las manos sobre alguien para declarar alguna palabra o algún encargo de parte de Dios, la persona del Espíritu Santo necesita estar incluido en eso. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso que yo soy muy cuidadoso a decir, mira, Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me dijo que te dijera. El Espíritu Santo tiene que estar envuelto en eso. Y si usted se comió un arroz blanco con habichuelas negras tarde a las 10 o 11 de la noche y le cayó mal, quizá usted se levante hablando cosas que Dios no dijo. Tenemos que estar seguros. Bendito Dios. El Espíritu Santo está envuelto en eso. Entonces la Biblia es el único libro que existe en el que todos los cristianos tenemos acceso directo a su escritor. Yo tengo muchos libros, pero yo no conozco ninguno de los escritores personalmente. No tengo acceso a ellos. No tengo el número de teléfono de ellos. No tengo su email para mandarle un mensaje. Pero tengo el autor de la Biblia. Bendito Dios que me puedo conectar con él. Que puedo decirle, necesito ayuda en esta situación. Necesito que me extienda la mano. No sé qué es el proceso en que estoy metido, pero te necesito, Señor. Aleluya. Entonces el deseo del Espíritu Santo es ayudarnos a entender la Biblia. Pero es también ayudarnos a aplicarla a nuestras vidas para que nosotros seamos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia no se escribió para nuestra información solamente. Se escribió para nuestra transformación.
Es por eso que toda persona que es fiel en la lectura de la palabra y en el estudio de la palabra es transformada. No sé si alguien se puede identificar conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo viví mi vida entera sufriendo de depresiones. Cuando comencé a comerme la palabra de Dios, la depresión salió corriendo por la ventana. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando comencé a estudiar la palabra, algo en mi interior tomó una dirección diferente. Bendito Jesús. Y ya esos sentimientos melancólicos desaparecieron de mi vida. Bendito sea el nombre de Jesús. La lectura y el estudio de la palabra tiene que cambiar a un ser humano. No hay opción. Hay una sola explicación para los creyentes que no cambian. No están aplicando la palabra de Dios a su vida. Simple as that. Así de simple. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no miente. Y ella fue diseñada por Dios mismo para transformar a los seres humanos. Aleluya. Jamás se ha escrito algún otro libro que pueda compararse a la Biblia. Señores, la gente se está perdiendo yéndose al infierno porque le da la gana. La Biblia, Dios mío, es el aliento de Dios. Es el libro más vendido en todo el mundo. La Sociedad Bíblica Británica y el libro de los récords Guinness aseguraron el año pasado que se han vendido entre los 5 y 7 mil millones de copias de la Biblia. Aleluya. Dios es el autor por excelencia. El escritor, bendito Dios. No hay un escritor tan lindo, tan fino, tan preciso como él. Por eso que la Biblia es la palabra poderosa de Dios. Y cuando digo que la gente se está perdiendo, muriendo, yendo al infierno todos los días, lo está haciendo porque quiere. Jesús dijo claramente en Mateo capítulo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Aleluya. La transformación del creyente es la meta de la vida cristiana. No es venir a la iglesia 2 o 3 veces a la semana. Es ser transformados a través de esas visitaciones que nosotros hacemos a la casa de Dios. Pero eso solo es posible a través del Espíritu Santo. Él es el único que puede transformar nuestras vidas. Yo le puedo predicar a usted de lunes a lunes. Pero si usted no envuelve la presencia del Espíritu Santo en su vida, lamento decirle que posiblemente usted no vaya a cambiar. Bendito Dios. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que se necesita en la iglesia de estos días. Bendito sea el nombre de Jesús. El Espíritu Santo regenera al creyente. Así como Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, todo el que dice ser hijo de Dios necesita también ser engendrado por él. Si quiere ser heredero del reino de Dios. Nadie que no haya nacido del Espíritu podrá heredar el cielo. Es por eso que Juan capítulo 3 versículo 5 dice que el que no nace de agua y del Espíritu no puede heredar el reino de Dios. Vital. Esto es muy importante. Muy importante que el creyente tenga una relación personal con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien nos da vida. Dice el libro de Juan capítulo 6 versículo 63. No tiene que ir allá. El Espíritu Santo da vida. Lo ha hecho desde el principio de la creación. Cuando Dios creó el universo, el Espíritu Santo obró en unidad con el Padre y con el Hijo. Vamos a leer Génesis capítulo 1 versículo 2. Dice Génesis capítulo 1 versículo 2, y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y ¿qué? Vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué hacía el Espíritu de Dios?
se movía sobre las aguas. ¿Y qué estaba haciendo el Espíritu de Dios mientras se movía sobre las aguas? ¿Sabe qué estaba haciendo? Estaba dando luz, estaba dando vida, estaba creando, estaba reconstruyendo y estaba ordenando para que los seres humanos pudiéramos habitar la tierra. Mire qué maravilloso. Pero eso no se queda ahí. Él todavía sigue obrando. Él todavía sigue dando vida a los muertos. Él todavía sigue transformando a los pecadores en nuevos hombres creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya, Él sigue morando en cada persona que ha creído de verdad en Cristo Jesús. Él sigue preparando hombres y mujeres para el servicio del reino de Dios. Esa es la actividad del Espíritu Santo en el creyente. Bendito Jesús. ¿Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, sí o no? La necesitamos, es vital, es indispensable. Bendito sea el nombre de Jesús. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios, ahora tenemos que comportarnos como tales. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Cambia nuestra naturaleza. Y el que era medio loco cuando estaba en el mundo se le quita la loquera. El que era charlatán cuando estaba allá afuera deja de ser charlatán. El que le gustaba mirar la mujer de su prójimo deja de hacer eso. La mujer que tenía los ojos que se le iban para todas partes también deja de hacer eso. ¿Por qué? Porque ahora es transformada. El Espíritu Santo mora en esa persona y esa persona no tiene otra opción que comportarse como hijo o como hija de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Nuestro cuerpo ya no es nuestro, amado. Ahora es templo del Espíritu Santo. Dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Ahora nuestro cuerpo es un santuario donde mora el Espíritu del Señor. Ahora tenemos que conducirnos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. No podemos vivir por nuestra propia cuenta. Ya no podemos hacer con nuestros cuerpos lo que a nosotros se nos antoje como antes. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a alguien a quien tenemos que rendirle cuenta. Somos templo del Espíritu Santo, amados. Mire qué lindo. Somos templo del Espíritu Santo. Cuando usted tiene eso pendiente, yo no digo que usted no peca, porque vamos a pecar. A veces pecamos inconscientemente, pecado de omisión. Usted peca y no se da ni cuenta. Pero cuando usted entiende el principio de que usted ahora es templo del Espíritu Santo, hay cosas que son totalmente prohibidas para usted. Cuando usted va a entrar a algo, el Espíritu Santo le dice, tú eres mío, tú eres mía, tú no puedes hacer eso. Y mire, nosotros somos cabezones, a veces queremos, aún Dios nos trae la advertencia y queremos. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo hay una fuerza dentro de nosotros que nos convence, hay una culpabilidad santa que nos dice tú no puedes hacer eso. Bendito Dios. En el día de Pentecostés los discípulos fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice Hechos 2:4. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo en la iglesia. En otras ocasiones el libro de los Hechos también narra cómo los creyentes estuvieron llenos del Espíritu Santo. Pablo le escribe a los corintios y les dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 3:16. El Espíritu Santo llena el corazón del creyente con el amor de Dios. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo en la iglesia de estos días. Una persona que no tiene el Espíritu no puede proyectar amor verdadero a nadie. Es por eso que usted ve personas que no pueden mantenerse fieles en ninguna relación. Se casan y le son infieles a las esposas o al esposo. Son infieles a los hijos. Son infieles en su trabajo. Necesitan la llenura del Espíritu Santo, amado. Una persona que no está llena del Espíritu no puede proyectar amor verdadero a su prójimo. El libro de Romanos, capítulo 5, versículo 5,
Mire lo que dice Romanos 5:5. Yo se lo leo, no se preocupe. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se da cuenta? Entonces el amor genuino es lo que identifica al creyente que anda en el Espíritu. Es por eso que Jesús dijo en una ocasión, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Juan capítulo 13:35. Estas palabras se las dijo Jesús a los discípulos. Tienen que ser diferentes. ¿Y qué los va a diferenciar de todo el mundo, del resto de los humanos? El amor. Es por eso que donde ellos llegaban, Jesús no tenía que llegar con ellos. Pero la gente sabía que ellos eran discípulos del Señor. Bendito Dios. Eran diferentes. Eran transformados. Se movían en amor. Ellos transpiraban amor. Ellos inspiraban amor. Bendito sea el nombre de Jesús. Todo el que ama verdaderamente es genuino en su conversión, hermanos. Tenemos que amar en la iglesia otra vez. Aleluya. Cuando nosotros comenzamos a amar en verdad, lo primero que hace es que el temor se va. Cuando nosotros amamos verdaderamente, comenzamos a experimentar libertad en nuestra vida cristiana. Cuando amamos, desaparece el temor. Cuando amamos, desaparece la culpabilidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Aleluya. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Libro de Juan capítulo 16 versículo 8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá. Entonces el creyente de convicciones no resiste al Espíritu Santo. ¿Sabe qué hace? Se deja convencer de Él. En otras palabras, permite que el Espíritu Santo le muestre la realidad de su condición. Ese es el creyente que dice, ¿sabe qué? Me precipité, fallé, actué mal con el hermano, ofendí a mi hermana. ¿Ves? Pero Dios sabe que no lo hice con una intención. Señor, perdóname, se me fue la mano. Quizá actué de una forma que no debía ser. Bendito Dios. Es ahí que usted ve y se da cuenta cuando una persona es sensible a la corrección del Espíritu Santo. Hay dos cosas que Dios ha puesto para traer a los pecadores al arrepentimiento. Número uno, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nos convenza de nuestra condición pecaminosa. Aleluya. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Número dos, Dios nos ha dado la conciencia con sus normas morales y el Espíritu Santo la usa para constreñirnos. En otras palabras, el Espíritu Santo usa nuestra conciencia para que nosotros actuemos contra nuestra propia voluntad y nos rindamos a los pies de Cristo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. La iglesia necesita caminar en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que se está necesitando en la iglesia de estos días. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo también usa la conciencia para llamar nuestra atención sobre las cosas que desagradan a Dios. Aleluya. A esto tenemos que tenerle mucho cuidado. Y ahora se lo explico. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo deja de corregir a una persona que es rebelde, es una señal de que esa persona ha endurecido su corazón a tal punto que su conciencia se ha cauterizado. En otras palabras, ya esa persona tiene la conciencia quemada. ¿Usted sabe por qué una persona se vuelve alcohólica? La persona se vuelve alcohólica porque cuando una persona comienza a ingerir bebidas alcohólicas, hay algo en el cerebro que se activa y le dice, para. ¿Te sientes mareado? ¿Te sientes mareada? ¿Te sientes contenta? Contento, porque eso es lo que hace la bebida. Nos da una alegría superficial y falsa. Nos da una esperanza que es
esa es nuestra imaginativa o de imaginación, no sé si lo estoy diciendo bien. Imaginaria, gracias amada. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ese switch se prende en el cerebro y le dice a la persona, no tomes más, y la persona sigue tomando, ahí se embriaga. Pero ¿sabe qué sucede? Que a través del tiempo, cuando esa persona sigue quemando, esa alarma que le dice, para, que ya tú estás contenta, esa alarma se quema. Entonces la persona toma, por eso usted ve un alcohólico que toma y se muere, literalmente. No solamente pierde el control, toma hasta que queda tirado en el piso. ¿Por qué? Porque ya quemó esa alarma de su cerebro que le decía, ya tuviste suficiente. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Cuando nosotros comenzamos a ignorar las advertencias del Espíritu Santo, cuando nosotros comenzamos a actuar en nuestro propio consejo y en nuestra propia dirección, quemamos esa alarma, quemamos nuestra conciencia y la conciencia se cauteriza y eso provoca que el Espíritu Santo ya no pueda corregirnos. Que Dios tenga misericordia. Eso es lo que se conoce como una mente reprobada. El que tiene una mente reprobada no puede producir nada que agrade a Dios. Eso es tenebroso. Un amigo predicador un día que yo le estaba explicando esto me dijo, no te atrevas a predicar de eso de un púlpito. Y yo le dije, says who? Bendito sea el nombre del Señor. La gente tiene que conocer estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él dirige al pueblo de Dios. En el libro de Hechos capítulo 8, del versículo 26 en adelante, y usted puede buscarlo en casa, el Espíritu Santo dirigió a Felipe a encontrarse con un hombre etíope que necesitaba salvación. ¿Se recuerdan? El eunuco. En Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo dirigió a la iglesia de Antioquía para apartar a Bernabé y a Saulo como misioneros a los gentiles. En el libro de Hechos, en el capítulo 16, el Espíritu Santo le impidió a Pablo y a sus colaboradores que predicaran en Asia. ¿Se da cuenta? Él dirige al pueblo de Dios. Él es quien nos dice a nosotros, haz una derecha, haz una izquierda, cállate, siéntate, no digas nada, ignóralo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Quiere decir entonces que el Espíritu Santo solamente guiará a las personas que andan en el Espíritu. No los que andan a veces. Bendito Dios. Conozco un hermano que siempre me decía, yo me reía mucho con él, porque él me decía, por la mañana, antes de las 9 no me hable porque todavía no me he tomado mi bustelo. Y él decía, si yo no he tomado café soy peligroso. Bendito Dios. Entonces no andas en el Espíritu todo el tiempo. ¿Sí o no? Tenemos que mantener la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. No podemos andar en el Espíritu cuando es conveniente para nosotros o cuando las cosas están funcionando. Tenemos que procurar andar en el Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo todo el tiempo. Ahora, normalmente el Espíritu no nos habla en una voz audible, por lo menos no a mí. Bendito Dios. Hay personas que han escuchado la voz de Dios auditivamente y eso es posible. A mí no, Dios no me habla de esa manera. Ve, el Señor me recuerda verdades. ¿De cuáles cosas? Exactamente, hermano. De las cosas que ya nosotros sabemos de la palabra de Dios. Así el Señor me habla. Hay veces que yo me encuentro en situaciones y me llega una escritura que yo tenía meses que no la había leído, porque estoy en otros libros. Siempre me gusta leer de Génesis hasta Apocalipsis y después devolverme. Ve, no solamente para preparar mensajes. Hay personas que solamente leen la palabra para preparar mensajes y suenan lindos desde el púlpito, pero cuando alguien le dice algo que no va de acuerdo, se transforman. No, hay que estudiar la palabra para que nos ministre. Nosotros los ministros, los que predicamos, tenemos que tener mucho en cuenta esto.
Hay algo que se llama, creo que le dicen, si no me equivoco, que me corrijan los teólogos por ahí si fallo, creo que le llaman ministerialismo, que son personas que son pastores y son predicadores, pero estudian la Biblia solamente para preparar un mensaje. No estudian la Biblia para ellos alimentar su espíritu. Eso es peligrosísimo. Yo recuerdo cuando estuve en la iglesia donde fui formado como pastor. Recuerdo que hacía reuniones, mi pastor siempre, quien era mi pastor en ese tiempo, él me llevaba a reuniones con él. Y recuerdo que un día estuvimos en una reunión con un pastor y estábamos rentando un espacio y el pastor donde estábamos, él tenía esa iglesia a cargo. Sí. Y tuvimos una reunión con ese pastor y cuando mi pastor y yo salimos de la reunión, hubo un silencio en el carro, como de 5 minutos, no hablamos y seguimos guiando. Y el pastor me dijo, Richie, te quiero hacer una pregunta. Yo le dije, dime. Me dice, ¿fue a mí solamente o el pastor te volvió a cigarrillo a ti también? Y yo le dije, absolutamente. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos alimentar nuestra alma, nuestro espíritu en la palabra de Dios. Bendito Jesús. Aleluya. Hay personas que no les gusta estudiar la palabra y ellos usan la excusa y dicen, no, porque el Espíritu Santo me va a decir cuando llegue la necesidad. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Si yo no estudio y vengo aquí, me paro aquí, le voy a dar a usted toda clase de cosas menos de lo que Dios me dijo que le dijera a usted. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a recordar. ¿Qué significa eso? ¿Cómo fue, hermana Silvia? Lo que ya usted estudió en la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos va a recordar lo que ya nosotros nos hemos comido en la palabra de Dios. Cuando llegan situaciones que usted no sabe qué hacer, ahí se activa el Espíritu Santo y dice, mira, vea tal escritura, libro tal, capítulo tal, versículo tal, y esa escritura te rescata el día. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Ella es la profecía mayor y en ella está revelado todo el plan de Dios. En la palabra de Dios, en la Biblia, la palabra, el aliento de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y aquí comienzo a cerrar. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces el creyente debe someterse al Espíritu Santo, no resistirlo. El verdadero creyente se deja guiar por el Espíritu de Dios. Tenemos que anhelar la llenura del Espíritu Santo, iglesia. Tenemos que anhelar la guianza del Espíritu de Dios. Ahora, eso no significa que usted y yo tenemos que ser creyentes mega extra espirituales. Claro que no. ¿Sabe qué significa eso? Necesitamos ser hijos verdaderos de Dios. Hijos que tienen una relación con el Espíritu Santo. Hijos que tienen intimidad con el Espíritu de Dios. Hijos que se despiertan a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana con una inquietud del Espíritu Santo diciéndole, necesito hablar contigo. Hay cosas que quiero que corrijas en tu vida. Hay cosas que quiero que arregles a tu alrededor. Hoy es un buen día, amados, para nosotros preguntarnos si nosotros estamos dependiendo completamente del poder y la guianza del Espíritu de Dios. Examinemos nuestro corazón en esta mañana. Y si no es así, comencemos a depender del Espíritu Santo. ¿Sabe? A veces luchamos con tantas cosas y a veces buscamos respuestas a nuestras preguntas en los lugares que son equivocados. Quedamos atrapados a veces en círculos viciosos donde nada funciona en nuestra vida. La verdad es que nada va a funcionar, hermano, mientras nosotros tengamos al Espíritu Santo en el olvido. Mientras nosotros ignoremos el Espíritu Santo, mientras nosotros lo pongamos a Él en el olvido, nada bueno va a suceder en nuestra vida.
La buena noticia es que nosotros los creyentes podemos caminar llenos del Espíritu de Dios. Pero tenemos que reconocer que sin la ayuda de Dios, nosotros no somos capaces de hacer nada. Bendito Jesús, aleluya. Bendito Jesús. Si usted recibe la palabra de Dios en este día, déle un aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Aleluya, Espíritu Santo, gracias, Señor. Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias porque estás con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias porque eres nuestro amigo. Gracias porque tenemos acceso a ti 24 horas al día, 7 días a la semana. Espíritu Santo, eres tú el único que puede hacer la diferencia en nuestros días. Eres tú, aleluya, el único que puede resolver nuestros problemas. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús.